Bueno, con el método ese de repetición, después de durante las historias y la película, se me hacía fácil entender todo lo que era la historia. Ya enseguida pensaba en inglés, todo en inglés y conectaba cada cosa y me lo iba imaginando. Y era mucho más fácil que como yo sola leer una historia y tener que ir a buscar, porque a la vez usted también hacía las mímicas y lo conectaba y si uno no entendía, cambiaba unas palabras más fáciles y súper fácil así. ¿Cuáles son los efectos de las repeticiones? ¿Qué pasa con tu cerebro cuando recibes muchas repeticiones del vocabulario y de la gramática nueva? Pues no lo olvido y no lo tengo que pensar mucho para pensar lo que quiero decir. Por Ujú. ejemplo, si yo estudio por mi cuenta propia gramática, es como, es como, sí lo aprendes, pero después de tiempo se te olvida o no sabes cómo usarlo en la vida real, o sea, nada más escrito. ¿Cómo ves las repeticiones y este método que uso en mis clases? Las repeticiones no son muy buenas porque ayudan como a grabar esa estructura con la que uno tiene que contestar y ya después es como es que se graba o se graba. Entonces, más adelante si quieres utilizar esa estructura cuando quieres hablar sobre algo, como que ya sabes utilizarla, ya sabes qué tiempo es muy bueno. A mí me ayudó Pero bastante. tengo curiosidad porque ustedes escuchan tantas preguntas en inglés. Es también muy fácil saber cómo hacer una pregunta en inglés por escuchar tantas preguntas de mí. Sí, sí, sobre todo las que como de la vida, o sea, como cuando quieres hablar con alguien sobre su día, cómo estuvo su día, Ujú, qué ha hecho, si está bien, qué sucede, todas esas preguntas que se utilizan mucho, como que ujú, quedan grabadas de tanto que todos los días estamos preguntando eso, sí ujú. quedan grabadas y nos facilita, claro. Pero sí, es como más fácil ya memorizar, recordar y usar vocabulario nuevo después de hacer tantas repeticiones con vocabulario nuevo. Sí, claro, sí, porque, o sea, tienes la palabra, o sea, aprendes la palabra por medio de una historia, por medio de unas preguntas y la puedes utilizar después, porque sabes cómo te metes como en el contexto y recuerdas como del medio donde la aprendiste, entonces la puedes utilizar fácilmente. Ya, sí, Sí, y lo empiezas a entender. Cuando tú quieres aprender un segundo idioma, yo creo que las personas que puedan hacer comentarios negativos acerca de que, oh, porque tus preintermedios no están hablando inglés, es porque el proceso que nosotros tenemos ahorita es entender más de lo que podemos hablar, pero ya en nuestra cabeza está la idea de cómo podemos contestar frases cortas mm, o salir rápidamente. Mis jefes, por ejemplo, no hablan español y yo tengo que a fuerzas hablar mm, para ellos, entonces eso me va dando la seguridad de poder, sí, sentirme más, que sé un poquito más o que cada día estoy aprendiendo sí, sí, más. sí, sí, sí. ¿Cómo viste, qué es tu opinión sobre este método de las repeticiones? Yo creo que, bueno, es de lo mejor porque te estamos escuchando y en lo particular yo estoy en mi cabeza repitiéndolo, aparte de que tú no lo pides, que lo volvamos a repetir para ti. Entonces, eso ya se queda, como que en el inconsciente salgo a veces de la clase de contigo y Ujú, a veces estoy repitiendo y eso ayuda bastante, ujú. como que se queda en el inconsciente de alguna Sí, 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 manera. sí. Cuando se acaban las clases esas, después yo me ponía a pensar de que todo lo entendí Ujú, súper fácil, no ujú. que cómo fue, qué fue lo que dijeron, no, sino que lo O iba como entendiendo. después de terminar las clases conmigo, como, Exacto, me ponía a pensar y que me sorprendía yo misma porque todo enseguida dije, wow, todo ujú, se hablaba en inglés y todo lo capté súper rápido. ujú. Ok. Por ejemplo, yo sigo a gente famosa gringa y Ujú, entonces ellos en sus historias hablan en inglés y tal. Y antes se me dificultaba más poder entender lo que decían, porque a la ujú, vez hablaban rápido, ujú. pero ya con la práctica de sus clases ya es mucho más fácil ahora.
ya Ujú. prácticamente los entiendo todo lo que dicen. Diciendo, pues es más fácil aprender cuando ya puedes entender el inglés. Ujú, sí, pues es que antes entendía lo Ujú. que me estaban diciendo, pero Yeah, sí, sí. escuchaba nada más las palabras clave y con eso asumía lo que me estaban diciendo y normalmente acertaba, pero ahora lo escucho muy clarito, Ujú. muy clarito. Lo escucho Ujú. muy clarito, pero sí, la pronunciación es muy importante porque me he dado cuenta que los estadounidenses no tienen bueno, no sé, yo creo que, bueno, contigo que eres de Canadá, yo Ujú. creo que a lo mejor todavía tienen un grado de tolerancia más alto. Me hace mejor entender a las personas porque empecé aprendiendo cómo ellos hablan o cómo ellos lo van a decir para mí. Empecé a ver la serie Friends y hay bastantes personajes, como que cada uno con su estilo, como que de cada persona que pudieras tener en tu vida. Ujú. Y sí, o sea, empezaban desde la persona que hablaba súper rápido, a la persona que hablaba súper pronunciado, Ujú. al otro que era como una persona pudiente, otro como así. Y cada uno tenía su estilo, sus frases verbs, sus formas de hablar. Ujú. Y varias de las que vemos en la clase se ven reflejados ahí en la serie, o sea, en la forma como hablan. Y súper bueno porque, o sea, se empieza a ver como que, o sea, sí es lo que dice, cómo se dicen Ujú. acá. En cambio, en un libro es como que más difícil encontrar esos phrasal verbs. Ujú. Enseñaba mucha gramática en las clases. Tal cual no, Ujú. no, sí, no. Quizás al momento de las lecturas y cómo Ujú. iba diciendo usted cómo iba redactando las historias, Ujú. ahí uno se iba dando cuenta de cómo debería de ser. Ujú. ¿Aún te sientes como mejoraste la gramática por como escuchar tantas veces las oraciones y escuchar, pues ya, las expresiones te ayudaron con la estructura del inglés y las preguntas, cómo responder y eso? La verdad que sí, porque por lo menos antes no sabía algunos verbos, cómo estructurarlos o cómo Ujú. estructurar una oración y tal, Ujú. y ya se me hace más fácil. ¿Te forcé como a aprender gramática o fue algo muy, muy natural, muy como, ok, No interesante? espontáneo, sí, del momento que se iba desarrollando la clase Ujú. y no fue algo como que estresante, ¿no? Supongo, enfoco en la gramática, enfoco en como listas de vocabulario que necesitas aprender. No, nunca, siempre todo es de manera natural y yo creo que ese es el proceso normal. Como un niño aprendería inglés, Ujú. es en el día tras día. Entonces yo creo que tu clase yo nunca la he visto como clase, en Ujú. realidad. Siempre lo veo como que voy a aprender algo nuevo con una reunión de amigos. Sí, sí, sí. No, no es la típica clase que te tienes que aprender esto, tienes que saber esto, la regla de esto es esto, y que Ujú. la estés repite y repite. No, en realidad se te queda por contexto. ¿Cómo comparías los métodos y lo que aprendías en los colegios y en la universidad comparado con mis clases? Sí, bueno, empezando es que las escuelas, por lo menos acá, o las que yo estudié, se enfocan mucho en la gramática, ¿no? Ujú, sí. Entonces, cuando nos mandan a leer, es muy poco lo que de repente nos corrigen Ujú, y tampoco nos enseñan ese flow gringo. ujú, Entonces, sí. Tumbado, cuando uno, sí. sí, tumbado. Cuando uno estudia con un nativo, Ajá. uno en verdad está aprendiendo, porque acá los profesores son de acá y que Ujú, estudian inglés, así que también no tienen el acento tan fino ujú. y por lo menos los profesores que a mí me tocaron como que no se enfocaban mucho en desarrollar la perfección del estudiante, pues. Enfoco mucho pues ella, ¿en qué cosa enfoco más de tu punto de vista? En, mm, en todo, ¿no? Yo creo que en pronunciación es como el número uno en el curso. Y en conversacional, la clase es muy conversacional, entonces eso ayuda muchísimo también. Diferencia entre mis clases y clases de institutos y universidades es que las clases son pues más divertidas,
más graciosas y más como relajadas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, son más novedosas, porque es que en los institutos y universidades se quedan como en lo tradicional. Ujú, No utilizan como estrategias distintas. Aquí yo pues las clases de música, las de cine y sobre todo cuando estamos creando esas historias son algo novedoso que nunca vas a ver en un instituto. ujú, Entonces eso es también importante. Sí, y es importante remarcar también que cuando yo andaba en la búsqueda, porque cuando yo llegué aquí yo estaba asustada porque pues no sabía el idioma y no entendía nada y parecía que me hablaban en chino. ujú, Dije yo, pues o sea, todo esto me está empujando a aprender inglés de una manera más rápida que otras personas, entonces empecé a buscar opciones y yo ya estaba en las clases esas pequeñas clases de gramática ujú. y tenía que buscar otros recursos porque tiene que ser el proceso más acelerado, entonces yo estuve buscando honestamente varias opciones online y estuve decidiendo y comparando ciertas cosas que veía yo. Y entonces ya fue cuando decidí contactarme contigo porque era la opción mejor que a mí me convencía, que para mí era la mejor. So, ¿cómo compararías con mis clases con clases que tenías en la universidad? ¿Qué es la diferencia? Bueno, las que tenía en el colegio, porque eran inglés netamente, Mm, era todo con libro. O sea, era libro, llena esta oración, ¿para qué sirve? Supuestamente, ¿en qué ocasión vas a decir? O sea, ujú, si te dicen esto, respóndelo acá. ujú, ujú, Y no era algo como del contexto. ujú. Eh, Si te no tratan era, como computadora, no, ¿no? yes, Ujú, no era algo como informal, era ujú, más como así es, así se ujú, responde. Era fuera del contexto de si te preguntan esto, o normalmente la gente te va a decir esto acá, o los gringos hablan de tal forma, ujú, ujú. dicen ciertas frases. Sí, sí, sí. Entonces, de forma más común, te dicen hola, se dice así, pero no te dicen, los gringos tienen 10.000 formas de decir hola, y, y según su estado de ánimo, entonces, todo eso se aprende en la clase, y es como que, o sea, por ejemplo, cuando te dicen buddy, o Ujú, buddy, no, uno pensaba que era como que más amigable, pero ya luego te das cuenta que es como que, ya, es como que marcan, oye, ¿qué pasa? sí, sí, Entonces, sí. sí, se aprende bastante, porque Ujú. es como realmente se habla. Pero después de entender como el sistema de transcripción, como, no sé, ¿eso te ayudó a visualizar cómo el inglés es hablado un poco mejor? Se hacía más fácil leerlo Ujú. de esa forma porque ya uno lo va leyendo con como se pronuncia, pues. ¿Te enseño la pronunciación de los gringos de verdad? Sí, 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 pero la pronunciación de Texas es todavía más Pues sí, sí, complicada. sí. Sí, pero los dos, yo cruzo muy seguido y Ujú, entonces como que a los 2 meses de estar yendo a clases, bueno, de tomar clases contigo, entendía, escuchaba todo más claro. ujú, Like, como que ujú. entiendo todo, hasta distinguía cuando hacían así como los trucos Los que trucos gringos, los trucos sí, gringos. Sí. hasta lo distinguía y te preguntaban en las clases de que es que fui a la de Texas y como que decían esto como hecha o algo así, lo Mm, que 70 y le digo, mm, sí, que me dices, que muy buena observación. mejor. Y me gusta eso de la pronunciación porque de tanto que lo practicamos, la Ujú, lengua se va acostumbrando y ya como inconscientemente vas pronunciando las palabras bien. ujú, O sea, sí. no te das cuenta que la estás pronunciando bien. Sí. Ya, entonces, ¿cómo te sientes sobre su pronunciación comparado con el comienzo y comparado con ahora, 4 meses después? Pues, o sea, tengo muchísima más confianza porque estaba súper asustada en irme a Malta y decir, no voy a entender nada. Ujú, Pero no, sí, mi pronunciación ha mejorado muchísimo y el listening también, entonces, claro, me siento mucho más confiada.
Para preintermedios, no sé en el caso de intermedios, pero para preintermedios es súper, súper básico. ¿Por qué? Porque el inglés no se lee de la misma manera que se escribe, entonces por eso lo hace un poquito más complicado. Entonces también el inglés tiene ciertas cosas que lo ves tú y dices, ¿cómo puede pronunciarse de esa manera? Pero ya lo escuchas, lo lees y lo asocias, entonces eso es lo que ayuda. Cuando vuelves a escuchar una palabra de esa misma manera, sabes, oh, creo que es aquella palabra y se escribía así y se pronuncia así. ¿Te sentiste cómoda en las clases y like, no muy estresada? Mire, que es la única clase que yo estaba esperando que fuera la hora para ir con toda la alegría, porque la clase era muy amigable, por decirlo así. Uno se divertía ahí, te daba confianza en hablar, en la forma de que usted hablaba e interactuaba con nosotros. Y con todas las personas que fuimos conociendo también ya como que se daba el vínculo y que uno fuese más, estuviese como en familia. Pues sí, para mí es, si los estudiantes les gustan mis videos de YouTube y Instagram, pues mis clases creo que son muy parecidos con mi manera de No, enseñar creo que son cosas. más extrovertidas. ¿Aún más extrovertidas en las clases? Sí. Pues sí, es la Claro. cosa, pues en YouTube y Instagram necesito tener más cuidado porque quizás hay católicos muy sensibles y no quiero ofenderlos. Porque en las clases hablo de cosas un poco locas, pero No, 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 no. nunca. No. Y pensé que me iba a sentir incómoda Mm, porque pues habían estudiantes intermedios y mm. tú crees que tu nivel es muy básico y te vas dando cuenta que vas mejorando y vas teniendo un progreso y vas rompiendo esos miedos a hablar inglés. Entonces, no, Mm. siempre me sentí relajada. Pues ya, Pues sí, ya me has dicho que es como una reunión de amigos, ¿sí? sí, Es verdad. totalmente. Es una reunión de amigos donde aprendes, por ejemplo, a decir, si tienes una duda de cómo se dice algo o correctamente, ¿cómo te lo diría un americano? Esa es la manera en que aprendes. No, y lo del contexto, porque también nos enseñas, aparte de clases, nos enseñas la cultura americana y eso es Sí. muy importante. Para mí que estoy viviendo acá es importante porque lo puedo escuchar contigo y lo puedo ir viviendo afuera también. Bueno, que es Mm, distinto y a lo mejor para las personas que estén un poco escépticas de lo diferente que es su método, porque tal vez para mí y mm. para tus demás alumnos ya es normal, pero la gente como de afuera es como de, ¿por qué nada más pronunciación? O porque tenemos la idea de que no, es que la pronunciación es importante, o sea, con que te des a entender es más que suficiente, pero Mm. para los gringos son más exigentes con eso. Entonces, Pues yo sí, digo, sí, sí, sí. Ujú. Sí, son más exigentes y no te ven como retardada. sí. Así Sí. que Ajá. entonces, sí, es muy diferente, el método es muy diferente a las clases que puedes encontrar privadas o en la universidad. Ujú. Así que, sí, así que no se desanimen, o sea, si lo ven. Es muy bueno porque no te aburres. Ya, No te ya, sí. aburres. Y Ya. también lo que me gusta mucho es que vas cambiando las dinámicas y vas mejorando las clases, o sea, de Mm, cómo daba las clases grupales desde abril mm. hasta ahorita es muy diferente.